Hola compañeros de la especialidad Maestría en Evaluación de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Buen día, buenas tardes. Pues miren, atendiendo a los comentarios de algunos de ustedes que tenían la intención de tener una clase adicional para ver un ejemplo con más detalle, se me ocurrió grabar la clase y creo que tiene las ventajas de que pues así cada quien la puede ver cuando tenga oportunidad o puede repetirla o verla más rápido, más lento, como guste. Les voy a presentar este ejemplo que me parece que está muy completo y muy bien estructurado. Este es el orden que vamos a llevar, que es similar a un ejemplo que hicimos en clase, pero con más detalle. Aquí tienen cada una de las pestañas, primero para proyectar el flujo de caja, vamos a necesitar calcular los activos fijos y el capital de trabajo, después vamos a descontar a valor presente los flujos de caja con un WACC. Para eso tenemos aquí como bases de datos, pues los estados de resultados, que como platicamos se supone que estos datos ya están limpios, recuerdan ese concepto, y aquí está la hoja del balance, activos, pasivos, capital, y aquí está el estado de flujos de efectivo. Bueno, antes de empezar, comentarles que este no es un ejemplo original mío, es un ejemplo que tomé de esta página que se llama Kenji Explains de YouTube. Aquí les dejo el link por si quieren ver el video original. Y bueno, vamos a empezar con calcular el flujo libre de caja. Para calcular el flujo libre de caja, pues vamos a recordar la fórmula. La fórmula aquí está. La voy a copiar aquí para que esté más claro. El flujo libre de caja es el EBIT menos los impuestos, más las depreciaciones, menos los CAPEX, menos cambios en capital de trabajo. Entonces, para calcular el EBIT menos impuestos, sería el NOPAT. Necesitamos llegar a este renglón. Después vamos a sumar las depreciaciones y amortizaciones, restar el CAPEX, restar los cambios en capital de trabajo. Pero para llegar aquí al NOPAT, pues tenemos que calcular primero todo esto que está arriba. En este caso nos dieron 3 años de datos antecedentes. Con estos datos vamos a proyectar los siguientes 5 años. ¿Cómo le hacemos? Bueno, aquí están los supuestos o las expectativas. Tenemos estos datos. Por ejemplo, crecimiento de ventas en el 2020, pues se calcula de dividir las ventas en el 2020, dividirlas entre las del 2019, menos 1. Y asimismo tenemos, esto es como hacer el análisis horizontal y vertical, que recuerdan que así lo hicimos en clase. Entonces, aquí, para los costos de ventas, pues igual, es un análisis vertical, digamos. Ventas entre costo de ventas entre ventas nos da como porcentaje. Asimismo, los costos administrativos serán los costos de administración y ventas entre las ventas. Con estos porcentajes, pues lo que pretendemos es darnos una idea de cómo vienen, por ejemplo, aquí el crecimiento de las ventas. En un año 9, en otro 17. Y lo que este evaluador propuso, seguramente platicando con la empresa, fue que para el 2022 crecería un 10, luego 10, 9, 7 y 5. Así será el crecimiento proyectado. Con estos datos de costo de ventas se proyecta, se saca un promedio en este caso de los años que tenemos, da 87, y ese mismo 87 se aplica a los años que siguen. Para los costos administrativos, igual, se sacó un promedio, da 8.8 y se estima que los costos administrativos estarán en esa misma proporción con respecto a las ventas. Y la tasa de impuestos, pues es a 21%. Pues. También se puede estimar, como una fórmula aquí, es simplemente dividir lo que se pagó de impuestos entre la utilidad operativa. En este caso se estima que se va a pagar de impuestos 21% cada año. Con estos supuestos o expectativas y con los datos históricos, ahora vamos a proyectar los datos del futuro. Para las ventas. Para las ventas tendremos las ventas del año anterior multiplicado por
1 más el porcentaje en que se espera que crezcan esas ventas. El costo de ventas pues serán este porcentaje que está aquí, y como está en función de las ventas de ese mismo año, multiplicaremos por este. Aquí tenemos la primera utilidad, que será las ventas, restarle el costo de ventas. Estos pues se pueden jalar. Ahora, para los costes de administración, pues tenemos aquí, estimamos un 8.8% y también está en función del total de las ventas. Como gastos de operación, pues tendremos la suma de todos costos de administración, ventas, gastos de operación, etcétera. En este caso nomás tenemos uno. Entonces, pues sería la suma de 1. Y aquí llegamos al EBITDA. El EBITDA, pues tendremos que tomar la utilidad bruta y quitarle los gastos de operación. Son los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Ahora, para calcular las depreciaciones y amortizaciones, tenemos algunos datos aquí históricos. Se pueden proyectar con más precisión tomando este, digamos, estado financiero que corresponde únicamente a los activos fijos. Tenemos aquí propiedad, planta y equipo, las depreciaciones y amortizaciones, las inversiones en CAPEX de los últimos 3 años. Igual se hace un análisis vertical para hacer un estimado en porcentaje de cada uno de los años. Aquí está el CAPEX como proporción de propiedad, planta y equipo. Se llega al año 2022, que es el primero que tenemos que proyectar. Y en este caso, pues como son datos muy parecidos, se decide tomar el promedio de los últimos años y ese mismo 7.6 copiarlo a los años del futuro. En el caso del CAPEX, pues como ahí están medio disparejos los datos, en este caso se decide tomar el 15%, que es parecido al último año, y ese 15%, pues estimar que será las inversiones en CAPEX para el futuro. Con eso vamos a a proyectar los activos fijos para el futuro, tomando aquí el primer propiedad, planta y equipo inicial es el dato del año final. La depreciación y la amortización será este porcentaje que está como proporción de la propiedad, planta y equipo inicial. Y ahora para el CAPEX pues será lo mismo, tomaremos el porcentaje que estimamos que se va a invertir multiplicado por nuestro dato inicial. Esto pues esta fórmula se puede arrastrar. No, bueno, sí, ya quedó ahí. Primero vamos a sacar aquí la propiedad, planta y equipo final, que será propiedad, planta y equipo inicial. Le quitamos las depreciaciones y amortizaciones y le sumamos el CAPEX. Ahora sí, si arrastramos pues ya, todo quedó ahí automático. ¿Para qué hicimos esta tabla? Pues para tener las depreciaciones y amortizaciones del futuro, que es el dato que ocupamos aquí. Depreciación y amortización en el 2022. Vamos a ponerle igual y nos vamos por acá. Y lo jalamos. ¿Sale? Y ahora pues vamos a sacar la utilidad operativa. El EBIT. El EBIT pues era el EBITDA menos las depreciaciones y amortizaciones. Muy bien. Tenemos este primer indicador que nos puede servir mucho para después hacer valoración por múltiplos, etcétera. Ahora los impuestos, pues como sabemos que los impuestos dependen de la tasa y del EBIT, aquí lo que hacemos es multiplicar el EBIT por la tasa de impuestos que estamos proyectando, y con eso
pues ya podemos arrastrar esta fórmula. Muy bien. Llegamos al NOPAT. El NOPAT pues serán el EBIT menos los impuestos. Muy bien. A partir de aquí tenemos el primer elemento para calcular el free cash flow. Y ahora hay que sumarle las depreciaciones y amortizaciones. Entonces aquí ponemos las depreciaciones y amortizaciones del año 2022. Las voy a jalar. Y también ya tenemos conocido el CAPEX, que ya lo estimamos acá. Y hasta ahí. Va quedando muy bien. Ahora, para el último elemento, que son los cambios en capital de trabajo, pues lo primero es conocer el capital de trabajo. Esta NWC es Net Working Capital. Y el capital de trabajo, como vimos, es la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos circulantes. Entonces tenemos que proyectar al futuro los activos circulantes y los pasivos circulantes para por la diferencia sacar el capital de trabajo y luego poder obtener los cambios en el capital de trabajo. Así que vamos para allá. Para calcular los cambios en el capital de trabajo vamos a esta pestaña que dice capital de trabajo neto. Aquí pues lo que queremos es proyectar estos activos circulantes y proyectar estos pasivos corrientes. Para eso hacemos otra vez una especie de análisis vertical de cuentas por cobrar, inventarios, todo lo que componen los activos circulantes y todo lo que componen los pasivos corrientes. Vamos a comenzar con este concepto que se llama días de venta, que resulta de dividir las cuentas por cobrar entre las ventas y multiplicarlo por 360. Días de venta es aquí se los puse, número promedio de días que tarda una empresa en recibir el pago de una venta. Igual proyectamos los días de inventario, que es los inventarios entre el costo de ventas por 360, y ese es el número promedio de días que cada artículo está en el almacén, y los días por pagar, que son las cuentas por pagar entre el costo de ventas por 360. Esto puede ser la cantidad promedio de días que se tarda en reembolsar a los proveedores, vendedores o acreedores. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, nos damos una idea de los años del pasado, cuántos días de venta, cuántos días de inventario, vemos que son datos pues más o menos parecidones. Entonces con esto podemos estimar este año que viene aquí. En este caso pues vamos a sacar un promedio y hacemos lo mismo con estos tres. Este 3.6 pues vamos a decir que pues que así, si así se ha manejado, pues así va a seguir en el futuro, y así lo dejamos. Aquí pues también vamos a hacer esto lo mismo, y aquí también vamos a suponer, vamos a proyectar así nuestros días de venta, días de inventario y días por pagar. Ahora pues con esta proyección de datos y con los datos del pasado vamos a llenar aquí las cuentas por cobrar que consideramos para el 2022, y para eso vamos a multiplicar los días de venta por las ventas y lo dividimos entre 360. Muy bien. Para los inventarios podemos copiar y pegar, y esta fórmula, aquí la van a ver, son los días de inventario por el costo de ventas entre 360, y estos dos pues simplemente los podemos arrastrar. Continuamos con las cuentas por pagar, que sería
los días por pagar multiplicados por el costo de ventas y divididos entre 360. Muy bien. Esto pues se puede arrastrar. Esta fórmula de una vez la vamos a poner aquí, que es la suma de estos. También la vamos a jalar de una vez. Y esta, que es la suma de todos los pasivos, se puede ir jalando de una vez. Bueno, ahora nos falta llenar aquí, proyectar otros pasivos circulantes, proyectar todos estos pasivos circulantes. Estos son activos circulantes, pasivos circulantes. Y vamos a hacer algo similar. Vamos a tomar algunas razones o ratios, que es una especie de análisis vertical. Por ejemplo, el primer concepto, otros activos circulantes, pues se ponen los activos circulantes de datos de años conocidos, divididos entre las ventas de ese año, nos da un porcentaje. Para los salarios acumulados también son los salarios entre las ventas, y todo está entre las ventas, ¿sale? Con estos porcentajes, pues lo que hacemos aquí es sacar un promedio de los años conocidos. Y ahora lo que podemos hacer es pues estimar que ese mismo promedio se va a mantener por el futuro, y ya tenemos en porcentajes la proyección de todos estos conceptos. Con estos porcentajes pues vamos a llenar acá con números cada uno de los datos que nos faltan. Para los otros activos circulantes, pues tenemos aquí el porcentaje que se espera que sea, y esto está en función de las ventas que tendremos. Este dato se puede jalar, ¿sale? Para los salarios y beneficios acumulados, pues será algo muy similar. Tendremos aquí el porcentaje de salarios y beneficios, y todo esto pues por las ventas que se esperan. Aquí pues se pudiera fijar el dato más bien con Excel, pero si no, lo pueden hacer paso por paso. Las recompensas acumuladas también son un porcentaje de las ventas que se esperan. Los cuotas diferidas es 1.1% de las ventas. Y por último, otros pasivos corrientes es 2.3% de las ventas. Con esto tenemos lo que estábamos buscando, que era proyectar al futuro los activos circulantes y los pasivos corrientes. Regresamos a la pestaña del Free Cash Flow, y aquí podemos ya llenar los activos circulantes que sacamos de acá. Y los pasivos corrientes que también ya calculamos aquí. Muy bien. Con esto, pasivos y activos, tenemos todo para estimar el capital de trabajo, que como platicamos es la diferencia entre los activos y los pasivos. Aquí está la fórmula. Entonces sería activos menos pasivos. Y por último, pues el cambio en el capital de trabajo, que será comparar un año con otro, como está aquí. Será el año anterior. Bueno, podemos copiar la fórmula. Listo. Ahora sí tenemos los elementos de esta fórmula, y pues ya nada más es aquí hacer la suma. Tenemos que para calcular el Free Cash Flow partimos de el NOPAT más
las depreciaciones menos el CAPEX menos los cambios en el capital de trabajo. Y ya tenemos nuestros flujos libres de caja. Con esto vamos al siguiente paso. Y ahora que ya tenemos los flujos libres de caja, pues como está acá el orden, pues digamos que terminamos el primer paso. Ahora vamos a calcular la tasa a la cual descontaremos esos flujos. Y pasamos a esta pestaña. El WACC lo vimos ampliamente. Aquí tenemos los datos de los que partimos, el capital, la deuda de la hoja de balance, y aquí podemos estimar el costo de la deuda. ¿Cómo podríamos estimar el costo de la deuda? Bueno, pues nos vamos a la hoja de estado de resultados y vemos cuánto se pagó por intereses y lo dividimos entre la deuda total. Y resulta que pagamos 2.3%. Aquí lo voy a poner un negativo para que se haga negativo, se haga positivo. Muy bien. Ahora vamos a sacar la proporción de deuda a capital. Para eso agarramos sobre este punto del capital. Vamos a regresar al final. Tengo ahí algún comentario. Aquí tomamos la deuda y la dividimos entre el capital más la deuda. Tenemos 3.4%. Con eso podríamos estimar cuál es el costo de la deuda después de impuestos, porque acuérdense pues que aquí tenemos un escudo fiscal porque lo que paguemos de intereses será deducible de impuestos. Entonces tenemos el costo de la deuda por 1 menos la tasa fiscal. Y ese será el costo de la deuda. Muy bien. Ahora para el costo del capital CAE, pues tenemos esta fórmula. Vamos a ver. Ahora para el costo del capital, aquí tenemos la fórmula, que sería la tasa libre de riesgo. Aquí es un dato que nos dan, la tasa de mercado, que ya vimos cómo calcularla, el premio por riesgo, que sería lo que va aquí entre paréntesis, es la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa libre de riesgo, y la beta, que también ya la vimos ampliamente. Entonces aquí sacamos la proporción entre deuda y capital, que pues pudiera ser 1 menos la 96, o podemos también sacarla como el capital entre la deuda más el capital. El costo del capital, pues sería esta fórmula, sería aplicar la tasa libre de riesgo más la beta por el premio por riesgo. Muy bien. Esto es lo que nos cuesta el dinero prestado y esto es lo que nos cuesta el dinero propio. Ahora con eso tenemos todos los elementos para calcular el WACC. El WACC, vamos a empezar con este elemento, la proporción de capital, que es este, por el costo del capital, más el otro elemento, que es la proporción de la deuda, por el costo de la deuda, que es este costo de la deuda, por 1 menos la tasa de impuestos, pero pues ya lo tenemos aquí, simplemente podemos multiplicar por este. Entonces, con ese tendríamos nuestro WACC. Y pasamos al siguiente capítulo. Llegamos a esta pestaña para descontar los flujos. Vamos a jalar los flujos de caja, que los tenemos acá. Flujo libre de caja. Y ahora vamos a descontarlos aquí. Los que nos interesa pues son los estimados, los del futuro.
Y para descontarlos, pues usamos la fórmula del descuento, que sería, bueno, aquí voy a copiar este exponente porque luego no lo encuentro. Entonces simplemente es el flujo del año que tenemos entre el factor de descuento, que sería 1 más la tasa, que aquí debería estar el WACC, elevado al año, que en este caso es el 1. Ahorita nos sale el mismo dato que aquí, pero porque no tenemos aquí la tasa. Entonces lo que primero que hay que hacer es aquí jalar la tasa que calculamos acá, el WACC, y ahora sí ya cambió. Bueno, esta fórmula podemos dejar fijo la tasa, y ahora sí ya arrastramos. Aquí podemos ver el último flujo, la tasa, y todo está bien. Perfecto. Ahora, para calcular el valor terminal, tenemos esta fórmula. Y la vamos a poner aquí. Sería igual al flujo de caja del último año, que sería este, que multiplica al factor de descuento, que está aquí, 1 más, bueno, este no es un factor de descuento, 1 más la tasa de crecimiento, que es un dato que ya nos dieron aquí. Y todo esto lo dividimos entre el WACC, que está aquí, menos la tasa de crecimiento. Y ahí tenemos el valor terminal. Este valor terminal, pues, lo tenemos que traer a valor presente. Y voy a copiar este signito de exponente que voy a necesitar aquí abajo. Para traer el valor terminal a valor presente, tomamos el valor terminal, que está aquí, lo dividimos entre 1 más la tasa de descuento, que es el WACC, y lo elevamos a la 5 porque el valor terminal está en el último periodo, y tenemos el valor terminal. Ahora, pues como valor de la empresa, podemos sumar el valor presente de los flujos, que vamos a ponerlo aquí. Este sería la suma de todos estos. Se pueden sumar porque pues ya están en valor presente. Y el valor de la empresa sería sumar estos flujos más el valor terminal ya traído a valor presente. Y ahora pues solo nos queda calcular el valor del capital. Aquí está la fórmula. Primero tenemos que poner aquí el cash, que este lo vamos a tomar del estado de balance. Aquí están los activos circulantes. La deuda, pues esta la tenemos ya aquí en el WACC. Esta es la deuda. Y el interés minoritario, que aquí les dejé una nota para quien lo quiera ver con detalle. Ese está aquí en la hoja, aquí en la hoja de balance, y aquí está. Entonces ahora ya vamos a sumar el valor de la empresa más el efectivo menos las obligaciones. Para calcular el valor de la acción, pues simplemente
Tomamos el valor del capital entre el número de acciones. Y hasta aquí ya tenemos el precio por acción. Y bueno, ya por último vamos a realizar la tablita de sensibilidad, análisis de sensibilidad, y esto nos va a permitir pues ver como posibles escenarios dependiendo de, en este caso, de dos variables, la tasa de crecimiento y el WACC, y nos va a permitir a lo mejor concluir con un rango de valores. En este caso, aquí partimos de la tasa que tenemos aquí, que es 3%. Aquí hay que meter los datos manualmente. Y aquí el autor propone subir 0.5%. Y aquí pues sería también, a ver si se puede arrastrar. Así. Para acá atrás, menos 0.5%. No, aquí sería menos 0.5%. Muy bien. Y para el WACC, pues tenemos aquí un 6.2. Podríamos aquí copiar y pegar aquí, pero hay que copiar los valores, no las fórmulas. Entonces aquí podríamos poner menos 1%. O vamos a ver menos 0.5%, vamos a poner, para respetar el ejemplo del autor original. Aquí más 0.5%. Bueno, como vimos en clase, aquí en la esquina ponemos la último dato, que es el precio por acción. Lo manchamos, vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, celda de entrada de la fila, sería la fila es tasa de crecimiento, y para la columna tenemos el WACC. Aceptar. Nos da los posibles valores de la acción o precios de la acción tomando diferentes tasas y diferentes WACCs. Muy bien, pues hasta aquí quedaría el ejemplo. Solo tengo una observación que pues me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Aquí cuando el Kenji, el autor de este proyecto, calcula el WACC, pone aquí capital y pone una ventanita que dice que la fuente es Bloomberg, pero este capital yo considero que se debe de haber tomado de aquí, o la hoja de balance. Aquí tenemos nuestro último capital, y entonces miren cómo cambia la proporción de deuda a capital, cambia el costo del capital, cambia la WACC, pero sobre todo cambia un chorro el precio de la acción. Yo creo que ahí sería el dato correcto, pero bueno, me gustaría conocer la opinión de ustedes, me gustaría que revisen el ejercicio, que sigan haciendo ejercicios, y bueno, espero que este ejemplo les haya gustado y sigo a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Saludos, bye.